hablando sobre la inclusión en México. Tomamos diversos artículos, los cuales fundamentan las reformas que han estado pues siendo vigentes en el ámbito educativo sobre la integración y la inclusión en México, vaya. El primer artículo que citamos y agarramos fundamentos del mismo es la educación inclusiva en la Reforma Educativa de México. Se publicó en el 2018. En este artículo nos menciona en la introducción que inicia el proceso de la educación inclusiva con el término de integración educativa en 1993, pero no fue hasta 1995 y 96 donde se dieron cuenta que esto no estaba rindiendo los frutos que ellos esperaban. Entonces, otras instituciones se acoplaron pues a la reforma educativa mexicana para formar el Proyecto Nacional de Integración Educativa. Posterior a esto, y deshaciéndose este proyecto, se creó el Programa Nacional de Fortalecimiento de la Educación Especial y de la Integración. Esto fue en el 2013, cuando la SEP dispuso que se integraran otros programas, aunque aún se sigue esperando que la SEP lance programas más con la promoción de la educación inclusiva un poco más fuertes. Hablando de todo esto, de la inclusión, nos mencionan la diferencia entre integración e inclusión y lo podríamos definir como que la inclusión hace referencia a un proceso que busca eliminar las barreras para el aprendizaje y eliminar asimismo también las dificultades que presentan los alumnos para tener una educación de calidad, que lejos de solamente ser una integración independientemente de qué tipo de posición esté el alumno, pues tratar de incluirlo y así fomentar pues una educación buena y de calidad. Asimismo, nos hace referencia a los alumnos de necesidades especiales que integran a cualquier persona que está aprendiendo por debajo de su potencial y no solo a personas con discapacidades. Después de esto, pues se ha hecho un gran trabajo por tratar de no solamente enfocarse en un aspecto o en un ámbito y no solamente hacer una integración educativa, sino también pues una educación inclusiva radical, que es lo que el texto trata de hacernos ver, que es muy diferente, mucho más amplio, que no solamente trata de ver cómo crear un ambiente bueno para personas con discapacidades o para personas que estén por debajo del promedio de aprendizaje para los niños de su edad, sino también pues crear un ambiente, como lo mencioné antes y válgame la redundancia, un ambiente de calidad para cualquier tipo de alumno, no nada más para uno en específico. Y nos hace referencia el texto que la SEP se ha quedado muy corto en este aspecto de incluir de pues, de una buena forma a los alumnos con diferentes aspectos, ya sean sociales, personales, culturales, y que todos los alumnos en el salón se desarrollen de forma óptima, de forma efectiva, y no solamente pues tratemos de integrarlos, sino también que formen parte de una manera pues diferente, pero a la vez igual. Esta fue una breve introducción de lo que estaremos hablando en esta conferencia. Y pues por mi parte sería todo, hablarles sobre estos temas en específico, estos conceptos, y más adelante estaremos tocando desde otras perspectivas. Mi compañera Paola es la que seguirá dándoles un poco y hablándoles un poco sobre el tema. Gracias. Muy bien, continuando y entrando en contexto con el artículo que menciona mi compañero Gerardo, podemos aterrizarlo en lo que es la situación actual. Hoy en día, el modelo de atención que predomina en México es el de la integración educativa. Este modelo consiste en identificar la NEE. Estas presentan algunos niños. Esto se refiere a las barreras educativas que precisan el tipo de apoyo que requieren y gestionan su dotación, sea en la forma de adecuaciones de acceso o en forma de adaptaciones curriculares. La instancia encargada de este proceso es la USAER,
Cada USAR atiende a un promedio de 5 escuelas y está formada por un directivo y especialistas en psicología, comunicación y trabajo social. Su función es apoyar la integración de los alumnos con NEE, con discapacidad y sin discapacidad. Como se verá más adelante, este modelo de atención está dando resultados poco satisfactorios. Para la atención de los alumnos con discapacidades muy severas, se dispone de los CAM. Estas son las antiguas escuelas especiales. Las evaluaciones realizadas a estos funcionan más bien como, indican que estos CAM funcionan más como guarderías que como escuelas. No se da una intervención de inclusión y para todos con discapacidad, porque solamente pues a lo que se entiende es que tienen a los niños con discapacidades en un solo instituto o un tipo de CAM donde no se les permite pues integrarse con otros niños que no tengan discapacidades. Es por eso pues que se entiende que solamente los retienen y no los ayudan en su desarrollo para la inclusión. Como se mencionó antes, según la PNIEE, la Secretaría de Educación Pública, no ha proporcionado los referentes teóricos. De hecho, en las reglas de la operación de PNIEE se usan conceptos relacionados con ambos procesos, que es la NEE. La NEE es la que comentan que es de las barreras para el aprendizaje y la teoría, y el hecho que el presupuesto asignado al programa sea raquítico permiten suponer que la Secretaría de Educación Pública no ha valorado en su justa dimensión la importancia de la inclusión. Un estudio de García y Romero del año 2016 muestra que en las escuelas mexicanas se siguen realizando prácticas de integración, no de inclusión. Además, la Secretaría de Educación Pública, como se mencionó antes, no ha definido una postura que sustente el cambio, ni se han proporcionado las estrategias para ponerlo en operación. Lo único que ha sucedido con la PNIEE es que desaparecieron muchos equipos estatales que trabajaban en la PNFEIE y también desapareció el equipo nacional. Esto último también ha generado un estancamiento en los procesos de inclusión, pues no hay una instancia central que oriente sobre las políticas públicas. Y aterrizándolo en lo que es la reforma educativa del 2016, que es la que está más que nada sustentado este artículo que mencionamos, indica que en el documento de educación pública presenta el modelo educativo que se menciona el término educación inclusiva. Este término es bastante repetido en estos artículos. De hecho, el tema de inclusión y equidad forman uno de los 5 ejes del dicho modelo educativo. En el documento se señala que la escuela debe constituir un espacio incluyente en el que se practique la tolerancia y no se discrimine por origen étnico, género, discapacidad, religión, orientación sexual o cualquier otro motivo. Esto es un espacio donde se valore la diversidad, según el artículo que se menciona. También se menciona que la educación inclusiva exige transformar el sistema educativo para eliminar las barreras que puedan enfrentar los alumnos, pero también se señala que se deben ofrecer mayores recursos educativos a la población en condiciones de vulnerabilidad o desventaja. Los comentarios anteriores hacen notar que la Secretaría de Educación Pública sigue sin definir una postura clara en torno a la integración e inclusión. También se menciona En conclusión, tanto en el plan como el modelo se plantean afirmaciones muy generales sobre los propósitos de la inclusión, pero no se señala cómo se puede poner en marcha en las aulas, ni define la política que se seguirá, ni la evidencia en la que se basará dicha política. Bueno, continuamos con mi compañera que va a comentar sobre otro tema en particular, igual hablando de la inclusión educativa en México. Bueno, a todo esto que mencionaron mis compañeros con anterioridad se agrega un apartado que tiene, su enfoque está en cómo se implementan las políticas de inclusión en las escuelas o en la educación en México.
Existen, bueno, se sabe que la inclusión educativa es algo que todas las personas que cuentan con alguna discapacidad tienen derecho. Entonces, hay aspectos que no son muy bien tratados o no han sido bien enfocados a lo largo de pues, la historia de la educación en México. Para implementar una política de inclusión diseñada para las escuelas, especialmente para el formato educativo, existen varias recomendaciones que pude notar en el artículo que leí. La primera decía que se deben enfocar primero los recursos, o sea, con qué recursos cuenta el sistema educativo, qué materiales, qué aspectos van a designar para poder desarrollar un programa donde puedan crear estrategias que ayuden a las personas que cuentan con discapacidades de aprendizaje o algún otro tipo. También mencionaba que existen varios aspectos donde la inclusión no se da como tal, o sea, existe un sistema de integración, pero no hay como tal un programa donde no se haga diferente, o sea, menciona que hay diferentes modalidades, entonces lo que se busca en una política de inclusión es que el aprendizaje sea igual para todos, o sea, que no exista una diferencia entre los niños regulares o los niños que tienen alguna discapacidad. Entonces, sí hay que ponerle mucha cabeza en hacer un programa que esté diseñado y que pueda, pues, orientar a todos los alumnos de cualquier grado, pero que sea por igual. Dentro de esta política también nos menciona el cómo se está viendo el aspecto con los docentes, o sea, la manera en cómo se puede integrar información, aspectos de a cómo tratar a una persona que tiene necesidades distintas, la manera de cómo trabajar. Digo, existen muchas escuelas rurales que no tienen aún los conocimientos o las bases para poder entender un poco acerca del tema, entonces pues ahí vienen como que las bajas en cuanto a niños que a lo mejor están en una escuela rural, pero pues como no hay un programa bien diseñado para ellos, pues existe ahí como la ausencia de estudio, ¿no? Dentro también de esos aspectos se busca que dentro de las políticas, pues obviamente entender que, por ejemplo, cuando un niño se inscribe en cualquier modalidad de primaria, secundaria, bachillerato, no sé, debe existir como un filtro, ¿no? El saber desde el inicio si el niño cuenta con alguna discapacidad, qué discapacidad es, cómo se le diagnosticó todo esto. ¿Para qué? Para que esa información se baje al docente y el docente pues ya pueda ver cómo trabajar en ese aspecto en cuanto a los niños. También venía otras cosas que ya enfocadas a las escuelas rurales que mencioné ahorita, pues es tratar de mejorar, ¿no? Usar toda la mayor parte de los recursos en poder modificar la estructura de los edificios, el incluir, no sé, rampas, el poder, no sé, tal vez eliminar escaleras para que niños, en este caso a lo mejor los que tienen silla de ruedas, pues puedan accesar libremente y no tengan tanta dificultad. Creo que esos son los aspectos más importantes para poder integrar a los niños, ahora sí que incluirlos, porque pues vemos y se ha notado que en ciertos puntos pues no es así, y en México pues sí creo que todavía falta mucho en cuestión de este tema, más que nada en orientándonos a escuelas rurales, ¿no? Hay que saber cómo usar los recursos, en este caso pues la Ley General Educativa tiene que tener muy claro qué quiere y cómo va a ayudar a las personas que tienen discapacidades. Creo que para complementar esto sigue otro de mis compañeras, les hablará un poco más acerca del tema de la inclusión. Gracias. Sí, bueno, yo les voy a hablar sobre la política de inclusión educativa seguida en los últimos años a través del programa para la inclusión y la equidad educativa. Bueno, primero que nada, se realizó una estrategia de inclusión lanzada en 2017 en el marco del nuevo modelo educativo. Esta adopta la noción de inclusión como un derecho de todos los estudiantes, pero no reconocen las diferencias entre los grupos excluidos o en riesgo de exclusión, pues no proponen criterios de atención específicos. Aún no existen los lineamientos de atención a la población
y con discapacidad, a lo que limita su capacidad de orientar las acciones en favor de inclusión educativa. Después, bueno, se realizó un documento de alcance federal de orientaciones generales para el funcionamiento de los servicios de educación especial, pero previo a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, este documento ya abordó la noción de inclusión, pero requiere actualización, pues todavía utiliza la de integración en algunas de sus partes. Después, bueno, comentaba mi compañero Gerardo, en 2017 la SEP realizó la estrategia de inclusión y equidad, pero no avanzó en este sentido, ya que solo ofreció declaraciones generales. Y bueno, más allá de lo anterior, el PIEE ha promovido medidas segregadas en la EMS, pues lo único que apoyó fue en que se dirigen a una oferta educativa segregada y no escolarizada. Después, la evaluación de consistencia y resultados de este programa arrojó que los criterios que se toman en cuenta para la decisión de establecer un CAED incrementan la brecha y agravan la discriminación de las y los estudiantes con discapacidades que no residen en localidades de al menos 300,000 habitantes o que no cuentan con servicios. Y por último, a nivel jurídico, la Ley General de Educación no ha sido armonizada del todo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en tanto considera la existencia de un sistema de educación especial para los estudiantes con discapacidad en sus artículos 33 y 41, y el 3 de octubre del 2018 la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucionales dichos artículos. Y bueno, yo creo que sigue mi compañero Luis Eduardo. Buenas tardes. Yo voy a seguir retomando un poco el punto que tocaba mi compañera Marta, que no todas las escuelas cuentan con la infraestructura necesaria para que los niños o las personas con discapacidad, mejor dicho, puedan tener su aprendizaje necesario. Según estudios realizados en 2015, diversas escuelas no contaban con la infraestructura necesaria, siendo como barandales para poder sostener o incluso a un tubo de apoyo en los baños para que las personas con necesidades especiales puedan acudir a hacer sus necesidades, y mucho menos para que puedan desarrollar su aprendizaje. Además, también se presenta que en diversos casos sí se tienen materiales para discapacidades auditivas o visuales, pero dejan mucho de lado la inclusión para que pueda estar dentro del plantel y no tenga inconvenientes para poderse mover dentro de las aulas. Otro punto importante es que no todos los maestros se encuentran capacitados para este tipo de personas que necesitan educación especial. Solamente lo ponen como un cierto currículum, pero no cuentan con las habilidades necesarias. Aquí lo que principalmente se requiere para poder mejorar el aprendizaje y tener una buena inclusión de estas personas sería mejorar primeramente la infraestructura para darles la comodidad y que ellos puedan desenvolverse dentro de su aprendizaje, y por último capacitar de manera correcta a los maestros para que sepan el cómo poder llegar y cómo mejorar su aprendizaje. Bueno, eso sería todo de mi parte y los dejo con mi compañera América. Bueno, yo les voy a hablar sobre otro tema que también se caracteriza se deriva de este mismo tema que nos hablaba Marta, y son las situaciones de los servicios de apoyo en la inclusión educativa en las escuelas regulares. Y es que, bueno, según la UNICEF, 1 de cada 20 niños mexicanos son analfabetas en México. Entonces, esto, pues, se han hecho diferentes investigaciones para poder estar arreglando, pues, esta situación. Y bueno, aquí han ingresado, pues, servicios educativos, ya sea como la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular, en este caso la USAER, y la Unidad Educativa Especial y Educación Exclusiva de la UDEEI. Y bueno, sus funciones son limitadas, todavía no pueden hacer muchas cosas dentro de las escuelas, ya que pues
no están, viene siendo estas unidades de servicios, no se encuentran en todas las escuelas de México, sino que solamente están en un porcentaje muy pequeño. Por ejemplo, en el caso del preescolar, solamente cuentan con un 34.6%. En lo que viene siendo la primaria, solamente cuentan con 46.2%. Y en la secundaria cuentan con un 17%, que es un porcentaje muy, muy bajo, o sea, es menos del 50% con lo que se cuenta con estos tipos de unidades de servicio. Entonces, bueno, lo que ellos quieren realizar, pues sería estar induciendo más este tipo de unidades de servicios a todas las escuelas de México para que pues tengan, pues para que la inclusión dentro de México pues sea mucho más fácil. Y bueno, que también nos mencionaba este artículo que, bueno, la USAER tiene una dotación de personal bastante pequeña, solamente cuentan con un 45%, entre ellas son equipos de psicólogos, trabajadores sociales y maestros de comunicación. Entonces, lo que ellos quieren también es aumentar este tipo de servicios dentro de las escuelas para que pues se dé mejor la inclusión en México. Entonces, bueno, ahora sí ya los dejo con mi última compañera, que sería América, para que les hable de un último tema de lo que viene siendo la inclusión educativa. Hola, buenas tardes. Bueno, yo voy a seguir con el último artículo que lleva como nombre Educación Inclusiva en México. Nos habla de distintos temas como por ejemplo avances, estudios, retos y dilemas acerca de la inclusión. A mí me llamó la atención diferentes puntos y bueno, este artículo empieza mencionando que es evidente el gran reto que llevan los centros educativos y los profesores y la gente que está dentro de la rama y que les compete. El hecho de la inclusión y que se lleve a cabo de la manera más óptima posible. Y bueno, menciona que para garantizar para garantizar que todos los niños, independientemente de sus condiciones, que tengan un aprendizaje y asistan a la escuela, pues se tienen que llevar a cabo diferentes, ¿cómo decirlo?, proyectos y que funcionen, como ya lo mencionamos anteriormente con mis compañeros, a diferentes estrategias. Entonces, bueno, también menciona que es importante que primero que nada, pues cambien su mentalidad, es decir, pues que piensen de manera diferente en el concepto de educación. También me llamó la atención un apartado donde nos habla acerca, bueno, viene un subtema que se llama Hacia una didáctica para educar en y para la diversidad. Y se cuestionan precisamente qué significa educar en y para la diversidad. Entonces toca diferentes puntos. El primero nos habla acerca de reconocernos como personas valiosas. Bueno, este tema que les voy a tocar es algo como más reflexivo, ¿no? Anteriormente vimos datos y estrategias y demás. Eso es como más reflexivo y bueno, continúo. Es acerca de reconocernos como personas valiosas, iguales y diferentes a la vez, o sea, con maneras de entender al mundo, ya sea, o sea, puede ser similar o muy diferente. Tener la convicción de que todos los alumnos pueden aprender, primero que nada, o sea, aprender ya sea de manera diferente, pero saber que pueden aprender. El siguiente es reconocer que todos somos aprendices y enseñantes. Es decir, todos tenemos algo que enseñar y todos tenemos algo que aprenderle del otro. Entonces, partiendo de ahí ya es como un 50-50 y ya podemos hablar de algo colectivo, por lo tanto, existiría una comunicación efectiva y más que nada como aceptar la realidad del otro. Está muy profundo, pero creo que es importante también saberlo a la hora de incluir a una persona con capacidades diferentes. El siguiente es asumir que los estudiantes difieren en intereses, ritmos y estilos de aprendizaje, ¿ok? Intereses por algo súper mínimo como, no sé, a él le gusta más la materia de matemáticas, a él más la materia de historia. Ritmos diferentes, claro, o sea, uno va a aprender, puede ser más rápido que el otro más lento, etcétera. O sea, no todos van a aprender con el ritmo igual.
Y estilos de aprendizaje, pues esto es súper básico. Realmente en esta carrera de psicología ya sabemos que todos tienen maneras de aprender de diferente estilo. Entonces, el siguiente es aceptar que podemos aprender más juntos que de manera individual. Este punto me llama la atención porque normalmente, bueno, se sabe que actualmente es difícil trabajar en equipo, y no nada más en el área escolar, sino en el área laboral también. Entonces, menciona que es importante aprender a vivir en armonía, en respeto a la diferencia, es decir, a que, como ya lo mencioné ahorita, ritmos, estilos de aprendizaje diferentes, o sea, partiendo de ahí, o sea, partiendo desde que el otro es diferente a mí, o sea, ya podríamos, ya tendríamos un avance. Entonces, debido a eso, nosotros ya vamos a tener consciente de que no solamente vamos a poder ver nuestros conocimientos y visiones personales, o sea, ya sería algo más como colectivo. El siguiente punto es estar convencidos de que lo que haga el profesor o deje de hacer va a afectar, bueno, no afectar, pues va a impactar el éxito o el fracaso del aprendizaje, ¿ok? Muchas veces hemos escuchado como, no, es que, bueno, normalmente los niños dicen, no, es que el maestro, pero en realidad a veces sí es el maestro, o sea, porque también tiene mucho que ver. O sea, considero que el maestro tiene un papel muy importante, o sea, es una influencia muy importante como papel de maestro hacia un alumno. Entonces, considero que también debería ser una persona preparada, y más que nada igual que tenga la vocación, ¿no? Pero lo más importante, que entienda los puntos anteriores para que pueda dar una educación adecuada y para que pueda incluir a las personas con capacidades diferentes. Y claro está que es un reto, digo, no es cualquier cosa. Y bueno, el siguiente punto es reconocernos como socios asociados, y para este punto compete a profesores, estudiantes y padres. Esto también es muy importante debido a que deben de ser un equipo. Como ya lo hemos venido mencionando, es importante que exista una comunicación efectiva y que exista interés de parte de los padres. ¿Por qué? Porque si algo está fallando en esos 3 puntos, digamos, no sé, el alumno está fallando en algo, el papá tiene que saberlo, tiene que hablar con el maestro tiene que ir con el niño, o sea, ¿me entienden? Es como un círculo. Entonces sí tiene que ser como llevar a cabo una comunicación efectiva y que haya interés y que haya pues comprensión de las partes para que se pueda llevar a cabo algo en común y que tenga éxito, por así decirlo. Y como punto final es empoderar a los estudiantes y hacer efectivo el derecho que tienen para tomar decisiones sobre su propio aprendizaje. Eso también es muy importante debido a que sí, o sea, como ya lo había mencionado, el papel del maestro es súper importante, entonces qué mejor que les aporte de una manera positiva y que desde niños empiecen como a tener esa seguridad de poder decidir, y no nada más en la escuela, sino en su vida en general. Y pues creo que este ya sería los puntos últimos de nuestra conferencia. No sé si alguien más quiere agregar algo. Si no, entonces ya para finalizar la conferencia, chicos. Pues nada más queda, yo creo que por último, dar cada quien su conclusión acerca de qué piensa de lo que estuvimos hablando ahorita de este tema. Creo que yo empiezo. ¿Quién? Bueno, ante la inclusión en México, yo creo que si seguimos brindando servicios, nosotros que pues en algún momento vamos a ser psicólogos, creo que sería buena idea pues realizar diferentes servicios o unidades que puedan ayudar tanto en la inclusión y la equidad en México, por la razón de que, bueno, a lo mejor y nosotros tuvimos educación desde muy pequeños, pero a lo mejor en algunas zonas no la hay, como en los lugares indígenas, que ya, que según la UNICEF dice que 4 de 10 personas no saben escribir y tampoco no saben leer. Entonces, creo que no solamente sería la inclusión en
en niños con discapacidades, sino que también niños indígenas y que puedan tener una mejor educación, pues más que nada. Entonces, creo que está muy padre que estemos tratando ese tipo de temas y pues que podamos aprender algo y pues más adelante poderlo llevar a cabo. O sea, en este caso, pues poderle ayudar a esos niños. Yo creo que sería todo de mi parte. Bueno, como conclusión y más un aporte personal, yo creo que lejos de solamente tener una buena reforma educativa, hace falta mucha empatía a nivel cultural, ya que pues me ha tocado pues ver situaciones complicadas desde la secundaria hasta colegios particulares, donde realmente falta hablar más del tema y falta realmente incluir esta parte desde casa, ¿no? O sea, desde el momento en que platicamos, o bueno, platican los padres con sus hijos, desde esa parte también, porque es muy, muy cómodo ponerte en una postura donde solamente atacas y agredes al sistema educativo por falta pues de recursos a lo mejor, o de tener profesionales poco capacitados, o de a lo mejor no tener las suficientes herramientas para darle una educación de calidad a tu hijo, pero también la otra parte de también poner ese empeño personal y esas ganas que hacen falta también para llevar un mejor aprendizaje, pues creo que es muy fundamental para pues crecer en este aspecto académico. Y de hecho, con el artículo que estábamos explicando hace un momento Gerardo y mi compañero y yo, se destaca mucho de la reforma educativa del 2016, que teóricamente propone mucho la inclusión educativa en el ambiente escolar. Sin embargo, esto no es más que propuestas, no se ve mucho en el salón de clases, o pues dirigiéndonos solamente a los niños con discapacidad a una sola institución sin promover la inclusión. Entonces, sí se señala mucho de la reforma que no hace y no otorga los recursos necesarios para que esto se elimine. Sin embargo, continúa con los mismos métodos educativos que no hacen que todos formen parte de un mismo ambiente educativo. Lo que esto provoca es que si, por ejemplo, acude una persona con discapacidad, un niño con discapacidad a un salón de clases, pues, y no está adaptado a sus necesidades, lo que puede ocurrir aquí es que él pues pierda la motivación, deje de acudir o no sea aceptado como debe de ser, por lo mismo que no se está implementando lo que se propone. Y ya. Bueno, yo de mi parte personal, considero que ahorita a lo mejor es el momento oportuno, ya que tenemos gran avance en cuanto a tecnología y en cuanto a programas y todo lo que están viendo los docentes, que se están viendo pues retados a esto de la contingencia y a esto de reformar el estilo educativo de manera virtual. Creo que también la tecnología puede ser una gran herramienta que puede ayudar a los docentes en espacios, no sé, rurales o a lo mejor que no tienen los recursos a la mano, pero pues sí pueden navegar por internet, pueden buscar artículos, información de cómo poder tratar de mejorar la calidad de enseñanza o los programas educativos o estrategias que están utilizando con sus alumnos, ¿no? Creo que sí, la educación en México es buena, pero en cuanto a este punto es muy importante pues seguir creciendo, seguir aumentando el enfoque, especialmente en esto, ¿no? Porque pues vemos cuántas escuelas no vamos y pues no tienen rampas, no tienen muchas cosas que pues tú dices, imagínate si toca a un niño que tiene que venir a esta escuela y pues necesariamente tiene que ir a una escuela especializada, pues no, o sea, yo creo que una escuela pues debe ser para todos y como mencionamos en todo el trayecto de esta conferencia, pues creo que el sistema educativo debe ser general para todos, o sea, que no exista una modalidad distinta, ¿no? O sea, que sea un programa que realmente arrope a todos los alumnos y que pues se enseñen por igual y que se diviertan por igual y que aprendan por igual.
Ese sería mi punto. Bien. Ok, bueno, yo dando mi punto de vista, se me hace muy buena idea todo lo que conlleva la inclusión educativa, ya que no estamos dejando de fuera a las personas con discapacidades, sino es que las estamos motivando a aprender más. Pero para esto sí es de vital importancia que los padres también estén con ellos, como decía mi compañera Paola, dándoles motivación por parte de los maestros que se esfuercen en enseñarles a su forma de aprender, y también por parte de instituciones gubernamentales que puedan otorgar el capital para que las mismas escuelas puedan adaptarse a las necesidades que estos alumnos requieren. Y sería todo de mi parte. Bueno, yo creo que más allá del potencial de cada niño, también tiene que encontrar a su alrededor como que los medios para que pueda pues construir o lograr una autonomía plena, pues un buen estudio, ¿no? Y yo creo que, como dice mi compañera Miriam, hay que hacer pues como lo indispensable o algunas cositas pues nuestra profesión no las pueda, o sea, no lo está permitiendo, y pues poder ayudar en ese tipo de aspectos. Y también se me hace muy interesante como que tratar de aprender, ¿no?, sobre este tipo de niños, y yo creo que ya. Pues yo creo que de nuestra parte ya ha sido todo. No sé si alguien más quiere agregar algo. América. Bueno. Bueno, pues Sí, bueno, sí, nada más como comentario. Sí, yo creo que comparto lo que dice mi compañero Jerry, creo que también es parte de cambiar el pensamiento, pero a nivel cultural, o sea, como digo, siempre, o sea, la discriminación existe, entonces considero que parte de eso, o sea, en mi punto de vista y muy profundo, siento que por eso, o sea, por esa misma razón, como que la discriminación que tiene altos o bajos cada persona, considero que por eso a veces también no hay mucho interés por parte de la gente que debe de tener interés en general. Entonces considero que también podría ser empezar a hacer conciencia de los puntos que ya mencionaba, o sea, que en realidad todos somos iguales en ese sentido de tener el derecho de la educación de la manera más óptima posible, y pues que está padre que ya, bueno, ha habido, o sea, sí ha habido cambios, pero pues ahí vamos, ¿no? O sea, como en proceso. Y yo creo que ya, o sea, ya sería todo de esta conferencia. Gracias, maestra, por escuchar esta conferencia. Y pues ya sería todo de nuestra parte. Pues muchas gracias, maestra. muchas gracias, maestra. Hasta luego. Hasta Muchas luego. gracias por su atención. Hasta luego.